Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de Tori Tricot. Esta semana he estado haciendo dos faldas. Una era de un vestido que quería aprovechar porque ya no me servía de la parte de arriba, pero la falda era vaporosa y fresca, así que aproveché ese vestido para hacer una falda nueva. Y el otro proyecto también era una falda, pero en esta ocasión era con una tela que había comprado hacía un tiempo. El problema surgió cuando me di cuenta de que no tenía tela suficiente, así que tuve que ingeniármelas para usar esa tela para hacer algo lo más parecido posible a lo que yo quería. Quédate a mirar lo que he estado haciendo y disfruta del vídeo de hoy. Estos días está haciendo más calor que en años anteriores en las mismas fechas. Sin embargo, hoy está nublado, dentro de un rato quizás se ponga a llover y mañana y pasado habrá lluvias. Tengo dos proyectos en marcha. Uno es una falda que estoy haciendo con una telita blanca, semitransparente. Va a ser una falda de vuelo, que seguramente haga dos volantas y será midi, un poco por debajo de la rodilla. Y luego estoy haciendo otra falda que es de un vestido. Tenía un vestido muy mono que era así un escotito pico pequeño, manga sisa, y tenía aquí su pinza y una cremallera detrás. Pero ahora mismo tendría que meter dentro de este vestido unos 10 kilos más de persona. Aquí me sale media espalda para afuera, no me siento cómoda, me cuesta respirar, no me veo bien, es bastante antiestético que marque ciertas partes. Lo primero que hice fue descoser el cuerpo. Separé el cuerpo del vestido de la falda. Luego aproveché la tela del cuerpo del vestido para cortar la cintura, pero eso lo veremos más adelante. Voy a empezar por cerrar esta parte de la costura donde estaba la cremallera. Lo siguiente que voy a hacer va a ser entretelar la cintura y por último le voy a poner la goma en la cintura. Aquí tengo que tener bastante cuidado porque había hecho un piquete por la cremallera. A la hora de coser me tengo que ir un poquito por debajo para que no se note, pero 1 milímetro aproximadamente, y con eso es suficiente. Así es como lo cosí y así es como resulta por el derecho. Ahora viene la cintura. Este es el revés de la tela y esta es la parte de la entretela que tiene pegamento. Así que encaramos revés con parte de pegamento y le ponemos la plancha. Recomiendan la plancha muy caliente y sin vapor, pero yo no suelo tener éxito cuando se trata de la entretela. Ahora el siguiente paso será colocar esta cintura aquí. Lo cierto es que la falda la dividí en 4 partes, marqué 4 partes iguales y el forro también marqué 4 partes iguales. Entonces al hacer eso repartí muy bien el frunce de la falda sobre el forro. Ahora voy a hacer lo mismo con la cintura. Voy a poner esta marquita como un centro y esta otra y esta costura como el otro centro. Ahora encaro esos dos centros que ya marqué, uno con otro, y las siguientes dobleces son los otros dos lados. Uno, hay porras, 1 y 2, y así tengo la cintura dividida en 4 partes iguales.
hago coincidir las marcas de la cintura con las marcas de la falda. Muy bien. Así puedo repartir todo el frunce de la falda por lo que tengo de cintura. Y luego le pongo la goma y falda lista. Entonces, ¿qué? ¿Cosemos? Venga, vamos a coser. Como una imagen vale más que 1000 palabras, es mejor que lo veas a que solo te lo cuente. Para hacer la cintura, lo primero que hago es unir la falda con la cintura por todo el perímetro. Luego hago una doblez de 1 centímetro en el otro extremo del perímetro. Por último, lo doblo por el centro, uno con alfileres todo el contorno de la cintura y paso un pespunce. Luego por ahí meteré la goma. Ahora el siguiente paso es poner la goma. Ya tengo fuera los dos extremos de la goma, así que los voy a coser así. Los voy a meter dentro y luego voy a cerrar la abertura que me quedó. Déjame que te la enseñe. Es una chulada. Yo el vestido me encantaba. Es una pena que no me sirva, pero pude aprovecharlo así. Tiene su volantita aquí abajo, su forro por dentro y una goma muy cómoda y pertinente en la cintura. Vas a vérmela durante todo el siguiente proyecto. Tenía una tela muy bonita con unos bordados, pero me pasó que no era suficiente, así que esta fue mi solución. La tela tenía un bordado en la parte inferior y lo dividí en 3 tiras. La primera la usé de su tamaño, la segunda la dividí en 4 partes iguales y la debajo de todo con los brocados también la dividí en 4 partes iguales. Lo que hice fue intercalarlas y unirlas con un entre dos. A estas, para que no desentonaran demasiado, le puse una puntillita por la parte de abajo.
se cose con un zigzag estrecho y después por el revés se corta el trocito que sobra. Como ya tengo lista la volanta, ahora lo frunzo para unirlo a la siguiente pieza de la falda. Oye, culo, ¿eh? Ay. Oye, no me muerdas las cosas de coser. Culo, ¿eh? La falda tiene dos partes, la de arriba y la volanta. Ahora estoy preparando la parte de arriba para poder unirla con la volanta. Quiero unirla con un entre dos y también con una puntilla. ¡Vamos! Esto no es para jugar tú, ¿eh? Esto no es para jugar el gatito. ¿Entendido? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Repito el mismo método que en la falda anterior. Divido la volanta en 4 partes y pongo una marca en cada una de ellas. Y divido la parte de arriba de la falda en otras 4 partes, poniendo una marca en cada una de ellas. Hago coincidir las marcas de la volanta con la parte de arriba y reparto el frunce de esta manera para que me quede completamente equitativo. Ahora voy a hacer el forro con esta otra tela. Voy a coserla por aquí, voy a unir esta costura y luego haré un remate abajo y las uniré por la cintura.
decidí hacer un remate sencillo. En lugar de hacer un repulgo con la remalladora, que todavía no sé hacerlo, hice un zigzag pequeñito de puntada bastante junta y luego hice una doblez sobre el zigzag que volví a coser por encima con otro zigzag. Luego corté el trocito de tela que sobraba. El siguiente paso es unir estas dos cosas. Lo primero que voy a hacer para unir estas dos partes es marcar los centros. Bueno, los centros. Dividir esto en 4 partes iguales. No estaba segura de que fuesen exactamente iguales, así que quería asegurarme, por eso hice todas estas marcas. Pero resulta que al final sí que lo era. Como el hilo que afloje es el de arriba, del que debo tirar es del de abajo. Porque ahora lo que tengo que hacer es fruncir para coserle la cintura. Sin embargo, antes de empezar, voy a tener que volver a hacer las marcas para cuando coloque la cintura, porque como antes no lo pinté, lo marqué con alfileres. Al quitarlos perdí las marcas. Al igual que hice en la anterior, una cintura de 120 centímetros me resultaría bastante cómoda para subir y bajar por la cadera. $120. Voy a hacerla así, a ver. La goma que tengo es de 3.
así que necesito 6 centímetros de alto más los 2 de rigor de costura, o sea que voy a cortar 8 centímetros. Tela y entre tela vamos a pegar. Todo se divide en 4 partes para poder repartir el frunce de forma equitativa cómodamente. Destino final. Destino final. A ti sí, a mí nada. No, porque dá moito medo. Ai, eso sí que o demo. O señor ese. No, ese era forense solo, É porque sabía eso. porque estaba cansado de ver mortos. Eu agora no, cariño. Ahora ya solo me queda ponerle la goma y luego cerrar la abertura.